Bienvenido a la familia. Gracias por estar conectado con nosotros. Disfruta de esta noche de ADN, adorando, aprendiendo y compartiendo con esta gran familia para todas las familias. Somos el lugar de su gloria. Yo veo su gloria en casa. Hay un lugar
donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como caudal. A los pies de la cruz rindo todo allí. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Y hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo allí. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. Mi fe está en ti y en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti. Eres mi Salvador. Hoy me rindo a los pies de la cruz. Rindo todo allí. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, yo debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Gracias por seguir conectado. Recuerda que puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Hola familia, buenas noches para todos. Bienvenidos a este ADN nuevamente. De los tiempos de crecimiento espiritual que todos necesitamos. Y esta semana, precisamente hablando con los líderes y pastores de nuestra iglesia, decíamos que debemos prestarle mucha atención a la doctrina, a la enseñanza que se da los miércoles, que se da en el proceso de formación vida, para que podamos tener estabilidad espiritual y podamos todos hablar un mismo idioma en la iglesia. Como dice Pablo, para que todos tengamos un mismo sentir y un mismo parecer en Cristo. Así es de que les felicito a todos los líderes. Sé que es un tiempo de Semana Santa, algunos están en vacaciones, viajando, pero sacan siempre su tiempo para dedicarlo a Dios. Creo que no podemos entrar a vacaciones espirituales, creo que debemos mantener activos espiritualmente.
Quiero hablar precisamente sabiendo que estamos en una semana llamada Semana Santa en el mundo y se recuerda de una u otra forma, lo hace mucha gente, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero quiero hoy llevar ese suceso a una de las realidades más profundas que existen en la Biblia y es ¿qué pasó realmente en la cruz? Bueno, muchas cosas pasaron, pero una de ellas que creo es sumamente importante para nosotros y por eso he titulado esta enseñanza El gran encuentro en la cruz. La cruz como un punto de encuentro entre dos atributos de Dios que si no hubiera sido por la cruz serían antagónicos, serían como enemigos. Y quiero hablarles precisamente de que en la cruz se encontraron la justicia de Dios y la gracia de Dios. Decía que si no fuera por la cruz, estos dos atributos serían antagónicos, serían como enemigos, no se pueden relacionar, no hay relación entre la justicia de Dios y la gracia de Dios. Pero bien lo había dicho ya David en el Salmo 85, 10 al 13, y nos dice que el amor inagotable, o sea, la gracia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de Él como un heraldo, preparando el camino para sus pasos. Es cierto que hay dos atributos de Dios sumamente importantes. El primero es la justicia de Dios. Dios es justo y ese es uno de sus atributos. Y es importante como cristianos saber que sí existe la justicia de Dios, que es aquella rectitud de la naturaleza santa de Dios, pura de Dios. Dios es puro, Dios es justo, Dios es santo. Y es en esa justicia, en esa perfección de Dios que se mantiene en contra. Dios está en contra de todo lo que viole su santidad, de todo pecado que el hombre pueda cometer. La Biblia nos hace ver que Dios aborrece el pecado y nunca ha cambiado de pensar. Todavía Dios está en contra de esa vida pecaminosa que puede vivir el hombre, de aquellas faltas, de aquellas maldades que pueden hacer los seres humanos. Porque Dios es santo y Él no habita con el pecado. Porque Dios es santo y Él, dice la Biblia, muy limpio eres de ojos para ver la maldad. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo puro. Y dice la Biblia en Isaías 5:16, pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia y la santidad de Dios se demostrará por su rectitud. Él es un Dios recto, es un Dios santo, es un Dios justo. Pero también hay otro atributo de Dios y es su amor inagotable, es su gracia. Y la pregunta que muchos nos podemos hacer es, ¿cómo puede un Dios tan santo, un Dios tan puro, un Dios justo, aceptar a un pecador lleno de maldad, que hemos fallado y fallamos siempre? La respuesta está en la cruz. Por eso digo, y este tema lo he titulado, El encuentro en la cruz. ¿Quiénes se encontraron? ¿Quiénes se besaron en la cruz? En otra versión dice, se abrazaron la justicia y la paz. Se abrazaron el amor inagotable de Dios y su justicia. Y es allí en la cruz, porque la justicia de Dios garantiza que cada ser humano va a recibir lo que merece. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Esa es la justicia de Dios. Es un Dios que no convive con el pecado. Es un Dios a quien el pecado le ofende y que castiga el pecado del hombre. Lo vimos en el caso de Noé, cómo Dios destruyó esa generación.
lo vimos en el caso de Sodoma y Gomorra, como algunos dicen que una erupción volcánica o algo destruyó a Sodoma y Gomorra por causa de su pecado. Porque la justicia de Dios hace eso. La justicia de Dios le da al hombre conforme a lo que merecen sus hechos. Porque Dios no puede convivir con el pecado y no puede exaltar al pecador y castigar al justo. Eso lo hace en la justicia del hombre. La justicia aquí en la tierra muchas veces hace eso. O premia al malo y castiga al bueno. Pero la justicia de Dios siempre es perfecta, es pura. Ese es el atributo de Dios, la justicia, pero también está su atributo de amor. Dios es amor. Y ese amor es inagotable. Y pareciera, como decía ahora, que estos dos atributos son contradictorios acerca de Dios. Y cuando pensamos en Dios, en su justicia y su gracia, tenemos que volver nuestra mirada a la cruz del Calvario. De hecho, la pregunta que les hacía el domingo pasado es, cuando pensamos en Dios, ¿cómo lo vemos? Como un papá tierno, amoroso, perdonador, misericordioso, que nos da su favor aunque no lo merezcamos. ¿O lo vemos como un juez implacable, como un juez que exige que cumplamos su palabra, que exige perfección, integridad, que solo bendice a los que le obedecen y permite consecuencias negativas a los que le desobedecen? Muchos se preguntan cómo un Dios de amor puede enviar a una persona al infierno. Preguntan algunos. Si Dios es amor, ¿por qué la gente va al infierno? Pero otros también preguntan cómo puede un Dios justo salvar y tener relación con un pecador malvado. Dios es amor, pero también es justo. Y no podemos separar esos atributos de Dios. Tanto su gracia y su misericordia como su justicia están siempre presentes desde la creación del hombre. Y es la manera como Dios actúa. Por ejemplo, Dios permite, dice la Biblia, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Eso es gracia, eso es amor inagotable. Pero también Dios, en otras partes de la Biblia vemos a ese Dios que castiga al pecador, que castiga la maldad del hombre. Por ejemplo, uno de los salmos más preciosos, el Salmo 103, dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está lejos el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda que somos tan solo polvo. Pero hay otros textos que nos muestran ambos atributos. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios iba a castigar a Sodoma y Gomorra, y allí estaba su sobrino Lot, Abraham se le acercó a Dios y le dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirías y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo juntamente con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Génesis 18, 23 al 26. Entonces, ¿cómo se puede conciliar ambos atributos? ¿Cómo podemos
ver a Dios en su gracia, en su amor inagotable, pero también en su santidad y su justicia. Pues quiero decirles que la gran respuesta es que Jesucristo vino a la tierra a morir por todos los pecadores culpables, para que pudiéramos ser perdonados y salvos por medio de la abundante gracia de Dios que nos provee en su propia justicia en Jesucristo. En la cruz, Dios pudo conciliar ambos atributos. Fue en la cruz donde se encontraron la gracia y la justicia y se besaron, dice la Biblia, por la obra que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Es el punto medio entre la justicia y la gracia. La cruz permite que su amor se manifieste, pero también su justicia. En la cruz Dios es amor, pero en la cruz Dios también castiga el pecado. En la cruz Dios ama al pecador, pero en la cruz Dios también castigó la maldad de todos nosotros. En la cruz actúa la gracia, pero también actúa la justicia de Dios. La Biblia nos dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso es gracia, que ha dado a su único hijo, eso es justicia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor por nosotros en esto. Eso es gracia, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es justicia. Quiere decir que Cristo murió por nosotros para perdonar toda maldad. Dios todavía aborrece el pecado hasta el día de hoy. Pero es solo a través de la cruz que el Señor puede perdonar nuestros pecados y justificarnos a nosotros. Por la gracia de Dios, no solo fueron perdonados nuestros pecados, sino que también por esa misma gracia la justicia de Dios se revela para que nosotros seamos declarados inocentes, aun cuando somos culpables. Es por esa obra en la cruz que Dios me adjudica su justicia a mí y me declara justo, santo e inocente, aun cuando yo he pecado. Por eso, en la segunda carta a los Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios me hace justo ante sus ojos por estar en Cristo, por creer en la obra que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Muchas personas, al no entender esto, viven un conflicto en sus mentes, sobre todo los cristianos. Viven en condenación constante, viven en perturbación continua. No estoy bien con Dios, hoy no oré, hoy hice algo malo, pensé una cosa mala, ya Dios me quitó su favor, ya no merezco el amor de Dios, porque no han entendido que la gracia de Dios no solamente perdonó nuestros pecados y perdona nuestros pecados, sino que también nos pone en una correcta relación con Dios, que eso es justificación. La palabra justificación significa que Dios nos declara inocentes, aun cuando somos culpables. Y cuando no se entiende la gracia, lo que pasó en la cruz, que la gracia se encontró con la justicia y se besaron, se abrazaron, se reconciliaron estos dos atributos de Dios. Por eso muchos procuran más bien hacer cosas, actúan para creer, para con esta manera hacer actos de justicia propia, se le puede llamar, para tratar de agradar a Dios. No, muchos creen en una salvación por gracia, pero no solo gracia, hermano, usted tiene que actuar para poder que la salvación sea efectiva. Quiero decirles que esto no es así. Muchos quieren combinar la gracia con las obras,
Muchos quieren combinar la gracia con su propia justicia y entran sin saberlo en el legalismo, en la hipocresía, al querer ganarse el favor de Dios. Hay que entender absolutamente lo que pasó en la cruz. Mucha gente esta Semana Santa irán en peregrinaciones y harán, los en donde se permite, aquí en Colombia creo que no, pero muchos harán cosas y hasta llorarán porque Cristo murió en la cruz, pero no saben que en la cruz Dios pagó por nuestros pecados en Cristo y nos libró de todo pecado, canceló toda deuda que teníamos con Él y nos hizo justos ante su presencia, y por eso hoy somos justos ante Dios, no porque no hayamos pecado después de habernos bautizado o de haberle entregado la vida a Cristo el Señor, sino porque Él me declara justo al estar en su justicia. Miren este texto tan importante. Dice la Biblia que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que la única justicia que vale ante Dios es la justicia de Cristo en la cruz. Ninguno, yo no es que yo oro tantas veces, es que yo me manejo bien, es que yo no cometo pecados para ganarme el favor de Dios. No, es sencillamente crea en lo que Cristo hizo por nosotros. Y precisamente Pablo le escribe a los Gálatas estas palabras. Y quiero que me tengan paciencia un poco, porque voy a leer todo este capítulo casi entero. ¿Por qué? Porque Pablo les había predicado el evangelio de la gracia a las personas de Galacia, a los Gálatas. Pero muy pronto habían venido unos hermanos judíos a quererles decir, bueno, ustedes ya son salvos, pero tienen que guardar las obras de la ley. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar el día sábado, tienen que hacer esto y esto y esto, guardar las fiestas, obras, muchas obras para poder ser salvos. Y Pablo dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Eso es gracia. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Está hablando de las obras de la ley. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho. Si alguno predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Luego, Pablo les dice cómo él había sido en la ley, todo lo que él había vivido por la ley. Y luego, hablando de la experiencia que tuvo con Pedro, de que muchos les decían a los gentiles, bueno, ya son salvos, pero deben guardar la ley. Pablo sigue diciendo en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban en la necesidad en la circuncisión. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos, dice Pablo, pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús
para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero Cristo y luego nosotros se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que eché abajo. Pues, cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, qué tremenda enseñanza nos da Pablo de que nosotros debemos de depender absolutamente de la gracia de Dios, porque es solo por la gracia de Dios que nosotros somos declarados justos ante Dios. No por mis obras, no porque ayune, ore, porque haga vigilias, porque me maneje bien, etcétera, etcétera, sino porque creo lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso hay que predicar la gracia y la justicia de Dios, pero saber predicar la justicia. Muchos piensan que Dios es tan bueno que nadie irá al infierno. Mandan a todo el mundo al cielo. Según ellos, el infierno no existe. Creen que nadie se va a perder, que Dios es tan lleno de amor que no va a permitir que la gente vaya a condenación. Eso predican muchos en el día de hoy. Dicen, no, es que el Señor es tan bueno, nadie se va a perder, todos hemos sido salvados. Algunos creen que debido a la obra de Cristo en la cruz, toda la humanidad ya es salva. Pero la salvación es solo para los que creen en Jesucristo y reciben su gracia. Es cierto que Cristo Jesús murió por todo el mundo, pero Él salva mayormente a los que creen en Él, a los que creen y reciben su gracia. Todo el que rechaza a Cristo, rechaza la obra de Cristo en la cruz, no es que Dios lo va a condenar, es que ya Él mismo se condenó. La Biblia dice, y esta es la condenación, que la verdad o Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay personas que hoy dicen, no, yo no creo en ese evangelio, yo no creo en Jesucristo, yo creo en las buenas obras, yo creo en Mahoma, yo creo en la naturaleza, en muchas cosas, pero están equivocados y por eso irán a condenación, no porque Dios mande a la gente al infierno, sino porque ellos mismos deciden ir al infierno. Creen estas cosas los que no han sabido acerca de la justicia y la gracia de Dios. Hay otros que creen solo en la justicia de Dios. Y yo les he llamado los extremistas del mensaje de la justicia. Estos son los que mandan a todo el mundo al infierno. Nadie se salva. Son muy poquitos los que se salvan. Eso es una manada de gente en la iglesia, pero muy poquitos irán al cielo. Y es tan raro que algunos son tan masoquistas que hay pastores que les predican, ustedes no sirven para nada, víboras, los tratan mal, son pecadores. Hay gente que va a las iglesias y sale peor, sale diciendo, no, yo no sirvo para nada, yo estoy más perdido que embolatado. Y muchos hasta se desaniman, dicen, yo para qué vuelvo a la iglesia si yo no estoy haciendo lo que debo hacer para ser salvo. Y como digo, algunos son tan masoquistas que les gusta que les den duro, que los pastores les hagan ver como lo peor, como que no son salvos, como que ya perdieron la salvación. Ahora, ambos extremos hacen que las personas se alejen de Dios. Tanto los que dicen, no, Dios es un Dios de gracia, todo el mundo se va a salvar, paz para todos. Pero también, o los otros que predican la justicia de esa manera extremista, hacen que la gente no quiera seguir al Señor, porque dicen, yo no creo que dé la medida de la salvación. En cuanto a la salvación, precisamente, la Biblia enseña que somos salvos por gracia. Es un regalo, es un favor inmerecido de Dios.
Dios nos salvó por gracia. Y esto significa que ninguna buena obra nos va a salvar. Es más, la Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. En Efesios 2:8 Pablo dice, Dios los salvó por su gracia, cuando ustedes creyeron. ¿Cuándo Dios me salva a mí? Cuando creo. ¿Por qué me salva? Por gracia, por ese favor, por ese regalo inmerecido. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, dice. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer a la ley. Romanos 3:28. Dice también en Romanos 4:5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se le cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Romanos 4:5-8. Debemos confiar plenamente en lo que Dios hizo por nosotros en su gracia en la cruz y en su justicia. Creamos en la obra perfecta de Jesús, apropiémonos de ella. Creo que la gracia bien entendida y bien vivida produce en nosotros querer agradar a Dios, querer complacerlo, vivir una vida que le agrade. Creer correctamente, harás lo que es correcto. Y la gracia de Dios produce en nosotros el deseo de vivir para agradar al Señor. La justicia y la gracia se encontraron en la cruz. Dios reconcilió ambos atributos en la cruz. Y por eso hoy nosotros podemos tener la seguridad de la salvación y saber que somos justos ante Dios por la obra, por la justicia que Él nos da a nosotros. Muchas personas dicen, bueno, entonces, si eso es así, pues podemos vivir pecando. Creo que cuando dices eso, no has entendido bien la gracia de Dios. Porque, repito, la gracia bien entendida y bien vivida produce en nosotros el querer agradarlo a Él, el querer vivir para Él, el querer vivir una vida que lo agrade en todo. Así de que en esta noche de ADN podemos entender la salvación de tal manera que no depende de nuestras buenas obras. Es cierto que somos salvos para obrar. A un predicador le escuché esta frase que me agradó. Dice, somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Es diferente, se lo repito, somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Quiere decir que las obras son el resultado de la gracia de Dios en mí, de haber entendido la gracia de Dios en verdad, de disfrutar su amor inagotable, y Él me justifica ante su presencia. Yo he pecado y creo que ustedes también, pero hoy Dios me ve justo ante sus ojos, no porque yo nunca haya hecho algo malo después de mi bautismo, que soy pastor, sino porque la gracia de Dios Él me la dio a mí. Y la Biblia dice que en el Evangelio no es mi justicia la que se exhibe, no es la justicia mía, es la justicia de Dios la que se revela por fe y para fe. Así de que disfruta este tiempo de vacaciones en Semana Santa, disfruta tu relación con Dios, eres salvo,
Eres un hijo de Dios, eres perdonado, eres santo ante sus ojos, eres justo delante de Él, todo por la obra en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta de lo que hoy el mundo celebra la Semana Santa, la muerte de Cristo? No entiende mucha gente qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Tan importante fue ese hecho de que allí en la cruz se reconciliaron la justicia y la gracia, el amor inagotable de Dios, y su santidad fue satisfecha, su justicia fue satisfecha. El pecador debe morir y todo el que peque debe morir, porque la paga del pecado es muerte, y por eso Cristo vino y tomó nuestro lugar, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, llevándose todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, aún todas nuestras enfermedades, porque ¿saben algo? Cuando uno vive con una mente llena de condenación, llena de preocupación, llena de culpa, eso enferma a las personas. Pero cuando uno cree que el Señor se llevó mis pecados, que Él los olvidó por completo, mis pecados pasados, presentes y futuros, creo que eso trae sanidad, trae salud también a nuestro cuerpo enfermo. Por eso este próximo domingo, este domingo pasado, celebramos la Santa Cena como una muestra de que el amor de Dios en la cruz me perdonó, y no solo me perdonó, sino también me ha declarado justo ante su presencia. Por eso, Señor, esta noche te damos gracias por lo que hiciste en la cruz. Quiero que usted allá donde está levante sus manos y le diga: Señor, gracias por perdonar mis pecados, porque tu amor y tu justicia se encontraron en la cruz, porque tú, siendo tan santo, tan justo, pudiste venir a mí siendo tan pecador, tan culpable, con tantas fallas, y no viste mi maldad, sino que viste tu amor por mí. Y fue levantada esa cruz en el monte Calvario como un emblema de amor, como un emblema de la gracia de Dios por nosotros. Y no solo nos perdonaste nuestros pecados, sino que también nos hiciste justos delante de tu presencia. Hoy descanso en tu gracia. Hoy soy libre de culpa. No hago buenas obras para salvarme. Hoy disfruto haciendo buenas obras para agradarte a ti, porque soy salvo por la fe en ti para buenas obras, Señor. Y no son las obras las que me van a salvar, es tu obra la que me salva, Señor. Y por eso hoy te amo y te entrego toda mi alabanza, toda mi adoración y toda mi adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.